Bueno, pues buenos días, buenas tardes a las personas que están conectándose. Y bueno, pues el día de hoy tenemos este seminario permanente de la red Laboratorio Iberoamericano de Ética y Salud Pública, que es una red que pertenece al grupo de CITED. Y que bueno, pues tenemos este seminario, esta sería la novena edición, va más o menos bien. Es una edición cada mes y lo normal es que sea Jimmy Washburn el moderador de todos los encuentros, pero esta vez él es el que nos va a dar la charla y por tanto pues me ha pedido que sea yo el que modere esta charlita. Así que lo primero que voy a hacer es presentar al profesor doctor Jimmy Washburn Calvo, que es profesor catedrático de la Escuela de Filosofía y de la sede del Atlántico, que estas dos dependencias pertenecen a la Universidad de Costa Rica. Actualmente es también el presidente del Comité Ético Científico de la universidad y ocupa de manera temporal el puesto de decano de la Facultad de Letras. O sea que ya se imaginarán que con este currículum pues estamos frente a un profesor que pues la charla que nos va a dar probablemente sea muy interesante. Así que bueno, pues le cedo la palabra y ya sabemos que estos son 40 minutos, 45 de presentación. Luego pararemos la grabación porque esto se está grabando y daremos pie al debate. Muchísimas gracias a todos y todas las asistentes. Y pues nada, cuando quieras, Jimmy, por favor. Muchas gracias, Ramón, por tu introducción y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición del seminario permanente. Eh, Tengo que confesarles, pues, que el tema de la salud pública es un asunto que me ha hecho pensar, me ha hecho hacerme preguntas y de alguna manera lo que hoy quiero exponerles es un reflejo de ello. Voy a tomar un tema como excusa, que es lo sucedido el año pasado con la eliminación del programa de afectividad y sexualidad integral por parte del Ministerio de Educación y la derogación de la norma técnica para la interrupción del embarazo terapéutica. Eh, Bien, voy a comenzar leyendo lo que tengo aquí escrito para esta ocasión e iré desgranando un poco esas preguntas, esas dudas y sobre todo pensar los enlaces, los vínculos entre ética, salud pública, filosofía, etcétera. La pandemia de la cual estamos saliendo ha sido un detonante reflexivo para la salud pública, los alcances, las políticas, las acciones requeridas y en particular el involucramiento y responsabilidades de los agentes. Aun cuando la OMS promueve una versión de la salud pública como una materia estatal que se materializa por políticas públicas y que se ha incrementado, y ello ha incrementado eh, la discusión sobre una diversidad importante de materias. Algo que quiero destacar en esta ocasión es que la salud pública es una categoría de análisis. Incluso voy a agregar que es una categoría crítica. Eh, por las convergencias que en esa categoría se dan y como tal y como se puede observar en publicaciones muy recientes, tengo en mente la publicación que hace pocos meses Ramón Ortega y Ángel Puyol entregaron, con la salud no se juega. Eh, También los esfuerzos de la Fundación Grifols, que tiene recientemente publicó un cuaderno sobre salud pública, y por supuesto los esfuerzos que están realizando en Ecuador, la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública. Eso quiere decir que la salud pública es un asunto que hay que estar discutiendo públicamente, precisamente, porque nos concierne a todos. Eh, los dos hechos que mencioné hace un momento, la eliminación del programa y la derogación de la norma técnica, pues no dejan de llamar la atención, primero porque eran sinónimo de unas conquistas importantes para la población costarricense, pero además
porque con eso, esas conquistas contrastan con las razones con las cuales fueron eliminadas o derogadas. Uno dice, caramba, ¿qué es lo que está pasando? Y por el otro lado, el asunto de la ciudadanía, ¿qué es lo que merece la ciudadanía entender? ¿Cuáles son las políticas públicas que se requieren? Y si es un asunto que queda nada más en manos del gobierno, del Poder Ejecutivo, y se acabó, y la ciudadanía simplemente nos quedamos callados. Eh, para desarrollar esta exposición, voy a hacer una referencia, digamos, más o menos como un tapiz, mencionando temas específicos para ir viendo con cada uno los vínculos que nos pueden llevar a, por lo menos a alimentar la discusión sobre lo que pasó aquí en Costa Rica, las implicaciones para la salud pública digamos, las implicaciones éticas, que es algo de lo que yo tengo en mente o lo que me concierne. Eh, ante todo, me pregunto si eh, cuánta comunicación se necesita, si es admisible pensar en pasividades o indiferencias. Eso es un asunto que me he puesto a pensar. Una rápida búsqueda de Internet sobre esos temas que hoy expongo eh, deja ver que ambos hechos fueron noticiados por un tiempo, un par de semanas, y luego todo quedó en el olvido, pasó a simplemente a ser un evento más, como si nada hubiera pasado. Y el problema que vemos es que tanto la eliminación del programa como la derogación de la norma técnica pone en juego la vida de personas que se vieron afectadas en su momento y que pareciera que se les está diciendo, acostúmbrense a que las cosas no van a ser mejores para ustedes. No lo sé. Hay daños identificados, hay discriminación y violencia en los centros educativos. Son situaciones que pueden ser corregidas, pueden ser evitadas, porque afectan en cualquier sitio y a cualquier persona. Pareciera que esa no es una razón importante. Una publicación reciente propone que la salud pública como un esfuerzo colectivo que asegure las condiciones para que las personas sean sanas. Por lo tanto, la salud pública es relativa a las circunstancias en las cuales se dan los sujetos y además se requieren políticas para ello. Atender la salud pública es una manera de atender la desigualdad en materia de salud y por esto en los modos de vida de las personas. Una versión más reciente de la salud pública se ha aproximado, vía los determinantes de la salud, a una concepción asociada con la igualdad y la justicia. Se imbrica con el tejido social y, como algunos colegas ya lo han dicho, pesa más el código postal que el código genético. La salud pública en ese sentido es una categoría con la cual podemos ingresar a la sociedad, ver cómo está hecha, cómo opera y si las personas forjan estilos de vida saludable en el mejor de los casos. ¿Qué pasó? El 29 de enero del año 2025, el Ministerio de Educación Pública anuncia la eliminación del programa de afectividad y sexualidad integral. Se trataba, no solamente era una eliminación, sino que había que sustituirlo por un programa alternativo que pareciera que no dio los mismos resultados, no se le prestó suficiente atención. El mismo año, el 15 de octubre, el presidente Rodrigo Chávez, en ausencia de la ministra de Salud, la doctora Mari Munive, quien meses atrás había ratificado la norma técnica, el presidente Chávez deroga la norma técnica para regular el aborto terapéutico. La derogación vino acompañada de una nueva norma técnica que resguarda la vida del no nacido y se tomarán las medidas para cuando la madre se encuentre en riesgo eh, de su vida únicamente, pero además la salud de esta y la del recién nacido.
Estos dos hechos comparten un mismo antecedente, compromisos del actual gobierno y del próximo con las iglesias evangélicas, particularmente neopentecostales. Curiosamente, la Iglesia Católica, digamos que se sumó, se plegó, sin estar incluida en esa alianza, se plegó de alguna manera por razones que ahora vamos a ver. En esta foto que ustedes tienen abajo de la señora ministra de Educación en el momento, anunciando la eliminación del programa, pueden ver dos figuras, una que me imagino que debe ser musulmana y la otra por ahí medio escondido, probablemente sea un sacerdote. Eh, Tanto el programa de afectividad y sexualidad integral como la norma técnica para la interrupción del embarazo terapéutica eh, se consolidaron durante la gestión anterior del presidente Carlos Alvarado, quien gobernó del 2018 al 2022. En ambos casos, el argumento es que eh, perdón, ya en el año 2018, todavía no habían entrado en función, el programa era mal visto y algunos sectores de la población, incluso gobiernos locales, habían pedido eh, su reformulación, una nueva revisión. Tengo que decirles que el programa de afectividad y sexualidad integral venía elaborándose desde varios años atrás, no fue una improvisación. Y repito, su formulación, su diseño curricular, eh, obedeció fundamentalmente para atender situaciones de que se están dando en los centros educativos. Eh, la crítica o las críticas que se han hecho tanto al programa como a la norma técnica indican o significan un mismo hecho. El Estado no debe tener injerencia en una serie de materias para las cuales basta la ley de Dios. Esta oposición entonces se apoya además en una idea de orden social articulado Dios, iglesias, familia. Y el Estado no tiene cabida ahí. La sexualidad en un sentido amplio forma parte de esa imagen del orden social y por lo tanto no solamente escapa del ámbito de determinación de los individuos, como lo propiciaba el programa, sino que además el Estado no tiene por qué intervenir en ello. Veamos rápidamente la eliminación del programa. Como les decía, era una respuesta curricular a una demanda identificada en los centros educativos que venían reportándose de muchos años atrás. Atendía situaciones como la discriminación de género e identidad, los embarazos adolescentes, las relaciones abusivas y ofrecía orientaciones y pautas de una sexualidad entendida como un asunto personal relativo al propio cuerpo y al de los demás, y con lo cual se perseguía tanto contar con conocimientos como desarrollar un sentido de responsabilidad para consigo mismo y con los demás en materias que han generado violencia y opresión. En el año 2029 de enero del 2025, se elimina el programa y ahí tienen ustedes en pantalla las razones que se aducieron. Erotismo, uso de juguetes sexuales, exposición a contenidos pornográficos. Supuestamente el programa se dirigía a niños, a infantes, y no es así. El programa únicamente operaba en el nivel secundario, educación diversificada, educación media y diversificada, los últimos años. Eh, por lo tanto, uno se pregunta, ¿de dónde salen estas razones? Si efectivamente es así, ok. Y por supuesto, la siguiente razón no representaba los valores de la sociedad.
ustedes pueden pensar perfectamente cuáles valores y cuál idea de sociedad estamos, eh, a qué idea de sociedad estamos apelando. Porque si entendemos que la sociedad es plural, entonces necesitaríamos como llegar a unos a ciertos acuerdos que reconozcan, identifiquen esa pluralidad para pensar si efectivamente hay unos valores. Yo creo, como ustedes y yo podemos pensar, es una razón altamente cuestionable. No faltaron las críticas, las reacciones, incluso por parte de autoridades del Ministerio de Educación. Las autoridades mayores hicieron caso omiso de esas observaciones, eh, y el- la consecuencia que todos podemos imaginar es que en lugar de pensar que los centros educativos fueran sitios que garantizaran una sexualidad libre de coerción, manipulación y violencia, con un respeto a la integridad, los consentimientos mutuos y la voluntad de asumir conjuntamente la responsabilidad sobre las consecuencias de las diversas expresiones y prácticas sexuales, pues los centros educativos, repito, se vieron privados de esa oportunidad y en particular las personas, los y las estudiantes. Pareciera, cualquiera podría pensar que queda al garete eso, es decir, a la deriva, o sea, son materias que no se tratan en los centros educativos y entonces, ¿qué pasa con los y las estudiantes? ¿Cómo van a trabajar o entender su sexualidad, las relaciones con los demás, la identidad, las cuestiones relativas al género, el respeto a las diferencias, la inclusión, la diversidad? Ese es un tema delicado porque las decisiones que políticas obedecían a presiones de los eh, partidos evangélicos y de las alianzas con los iglesias neopentecostales, bajo el entendido de que el gobierno no debe ocuparse de eso. ¿Quiénes? El lema de una movilización que se dio en el año 2017, organizada por eh, grupos neopentecostales, lo deja muy en claro: pro vida, pro familia. Si el Estado apoya, eh, si el Estado apoya los programas de afectividad y sexualidad, este sector de la población, de la ciudadanía, se va a encargar de decirle al Estado que no tiene que ocuparse de ello, con el lema de a mis hijos los educo yo. Entonces, estamos viendo una escena bastante compleja, polarizada, en la cual el Estado juega un doble papel, en el sentido de que eh, tolera y acepta la propuesta de las iglesias neopentecostales frente a lo que el Estado venía haciendo, que es uno de sus, digamos, una de sus tareas, una de sus responsabilidades, que es en materia de políticas públicas atender la afectividad y sexualidad de las personas. Entonces ahí tenemos una contradicción, una inconsistencia importante que no podemos obviar. Los ideologemas pro vida y pro familia van a tener un efecto inmediato en grandes sectores de la población costarricense, porque eh, no solamente siguen la lógica de que el cuerpo y el alma son cosas diferentes y por lo tanto el cuerpo es objeto de sometimiento y regulación, sino que además es una manera de contener los supuestos avances de una amenaza, la ideología del género y el movimiento woke, que son concebidos como una amenaza contra la moral tradicional, entiéndase, los valores de la sociedad, y el programa era su expresión educativa más lograda. Con su eliminación del programa, no solamente se elimina la amenaza,
sino que además se fortalece una contradicción, una inconsistencia más, el papel del Estado como garante de la moralidad. Pregunta, ¿cuál moralidad? Adelanto un detalle. En, en materia de salud pública, donde el compromiso político es con todos los ciudadanos y con la pluralidad de formas de vida, ¿no estaríamos cayendo en otra inconsistencia más? ¿No estaría el actual gobierno cayendo en una inconsistencia importante en materia de salud pública? Creo que sí. Eh, por supuesto que hay que preguntarse por cuál moral es la que el Estado tiene que proteger. Si es una moral que reconoce la diversidad, es una moral que apoya políticas de inclusión y el fomento de la equidad. Por supuesto que no. Pasemos a la norma técnica. Tienen ahí ustedes en pantalla el artículo 121 del Código Penal. Se le conoce como aborto impune. Este Código Penal se definió en el año 1971, ya tenemos poco más de 50 años de contar con él. Nadie, es un artículo incómodo, porque a la vez de que el artículo hace referencia al aborto y el aborto es penado en Costa Rica, deja muy en claro que sí hay posibilidades de interrumpir eh, el embarazo con el consentimiento de la mujer. Vean que no dice con el consentimiento de la mujer y su esposo o pareja de turno, solamente el consentimiento de la mujer, con autorización clínica, por supuesto, y evitando que la vida y la salud de la mujer corra, digamos, se vea en peligro. ¿Ya? Vean qué interesante. Para el año 71, ya este artículo refleja unos avances interesantes para las mujeres, sobre todo entendiendo pues que históricamente ya las mujeres han estado desposeídas de sus propios cuerpos y no pueden tomar decisiones sobre ellos. Este artículo pareciera que sigue una lógica diferente, por lo menos eh, abre una opción. Eh, la norma definida en el año 2019 mm, lo que hace es operacionalizar este artículo, es decir, cómo se tiene que llevar a cabo, qué reglas se tienen que seguir para que efectivamente una mujer pueda solicitar la interrupción del embarazo por razones terapéuticas. Cuando hablamos de razones terapéuticas, no olvidemos la salud y la vida. Son dos razones distintas. Eh, la norma técnica señala, entre otras cosas, si hay un riesgo para la vida o salud de la mujer. Perdón, es que no veo algunos detalles. Y la mujer gestante o el médico tratante pueden solicitar la interrupción terapéutica del embarazo. Hay una ganancia importante en esta norma técnica que quiero señalar. Eh, una interpretación usual en nuestro país ha sido que la determinación del riesgo y por lo tanto la solicitud de la interrupción del embarazo, digamos que ha sido competencia médica. Con la norma técnica, la mujer puede solicitar la interrupción del embarazo si tiene toda la información clínica necesaria para ello. Se solicita un criterio de médicos para su aceptación. Bueno, si la valoración de la solicitud es negativa, es posible una nueva solicitud. Las mujeres en esa condición deben contar con información comprensible, basada en evidencia científica, de tal manera que ayuden a que ellas puedan tomar la decisión. La nueva norma técnica, en cambio, nos plantea algunos problemas interesantes. Primero, no es vista la mujer, la salud y la vida de la mujer,
únicamente, sino que además agregan la del bebé en gestación, el naciturus. Por lo tanto, la solicitud no solamente responde a los riesgos que experimenta la madre gestante, sino que además tiene que velar por la vida del naciturus. Entonces, vean un poco en la complejidad del escenario. Segundo, el consentimiento no lo puede tomar la mujer sola. Tiene que consultarlo con su pareja o esposo. Miren, esto es un retroceso como de 40 años en nuestro país. Hasta hace unos un poco menos de 40 años, las solicitudes de esterilización no, no podía tomarlas las mujeres y las esposas, digamos, las mujeres solas. Tenía que el esposo dar la autorización también. Hubo una ganancia importante en eso, de que a partir de no sé qué año, ya las mujeres pueden solicitar la esterilización únicamente con su consentimiento. Perfecto. Con este cambio, con esta nueva norma técnica que a partir del 15 de octubre tenemos, estamos retrocediendo varias décadas, porque solicitar el consentimiento de la pareja o esposo es una manera de restarle precisamente valor a la autodeterminación de la mujer. Y otro elemento que agrega la nueva norma técnica es la atención espiritual. Miren, eso podemos entenderlo de varias maneras, si efectivamente será una psicóloga o psicólogo, eh, o qué. Es interesante pensar al respecto de de la norma técnica. Desde el año 2020 al 2023 solamente se llevaron a cabo 3 interrupciones del embarazo terapéuticas, de 8 solicitudes. 5 se descartaron, no les sé decir las razones, y 3 sí se aceptaron. Eh, Bien, hasta ahí, digamos, vienen las elecciones del año 2026. Se llevaron a cabo el 1 de febrero anterior, hace un poquito más de un mes. Ahí tienen ustedes en pantalla un hecho que aconteció unos pocos meses antes, 1 o 2 meses antes, creo que un mes. Eh, la candidata oficialista, la señora Laura Fernández, establece una alianza con el sector neopentecostal costarricense. Entonces ahí vemos algunas tomas, la de la derecha en particular, donde está firmando un acuerdo. Y por supuesto que a su campaña se le suma ese brazo político evangélico que de alguna manera debió contribuir. De alguna manera no, es muy posible que haya contribuido a que ella ganara holgadamente en las 7 provincias que componen nuestro país. Eh, este sector evangélico, por supuesto que estaba muy a gusto porque el presidente Chávez, que en 2 meses concluye su mandato, cumplió su promesa de eliminar el programa y derogar la norma técnica. No sabemos qué va a pasar ahora con el nuevo compromiso de la señora Fernández con estas iglesias. No deja de llamar la atención que a pesar de lo bien visto que puede ser estas alianzas por algunos sectores de la población, en las últimas elecciones el partido evangélico, digamos el que tenía más apoyo, no ganó ni una sola curul en la Asamblea Legislativa. Creemos, eso solamente son conjeturas que se elaboran con base en las noticias, creemos que la misma señora Fernández se encargó de sacarlo de la escena política cuando en un debate entre candidatos
ella dijo abierta y públicamente que ese candidato evangélico neopentecostal había abusado de ella durante una de las gestiones en la Asamblea Legislativa. La había acosado, la había acosado. Algunos, con una lectura rápida y conjetural, dirán, eso fue suficiente para sepultarlo. Bien, no quiere decir eso que ya no vuelven a la escena política más. Vemos que tenemos un compromiso entre el gobierno entrante y el foro Mi País, que es un congregado de iglesias neopentecostales. En una conversación que tenía con una colega, eh, yo le, yo le exponía pues el problema de que se derogara la norma técnica y se eliminara el programa. Y ella me decía, ¿y cuál es el problema? Si más de 1 millón de personas votaron por esta señora en las zonas costeras de nuestro país, eh, el- el- eh, ella ganó esas provincias y las iglesias pentecostales han hecho un labor misionero fundamentalmente en esas zonas. Entonces me decía, ¿cuál es el problema con la derogación de la norma y con la eliminación del programa si mucha gente está contenta con eso? No deja de ser un asunto interesante de discutir. Yo le dije, mira, no lo había visto de esa manera. Eh, Quisiera, por lo tanto, con base en ello, pasar al trasfondo teológico que está en juego. Que ustedes me podrían decir, bueno, pero ese trasfondo teológico que tiene que ver en la vida política. ¿No será nada más una instrumentalización de la fe? ¿No será que la fe está instrumentalizando la política también? Bueno, eso es un problema importante porque resulta que hay un sector de la población que posiblemente esté viendo con muy buenos ojos el gobierno eh, s- saliente y el gobierno entrante, aun cuando ha sido un gobierno que ha producido una serie de daños importantes. Nada más menciono dos asuntos. Durante los últimos 2 años, tal vez más, el narcotráfico ha permeado todos los sectores de la población. Y tanto así que ha crecido los niveles de violencia eh, asociados con el narcotráfico. Una escena que yo sé que en los países latinoamericanos es ya común. Bueno, nosotros estamos bastante asustados porque no hay seguridad. No hay seguridad y además no sabemos si a la vuelta de la esquina de donde vivimos, ahí está presente algún cartel o algún grupo de narcotraficantes haciendo las suyas. Y por lo tanto estamos expuestos a situaciones indeseables. Tanto así que el gobierno, pues, eh, se han tejido sospechas de que el gobierno apoya el negocio del narcotráfico, pero no lo podemos asegurar. Solamente una sospecha, un rumor, no hay pruebas, solamente eso. Bien, dejémoslo ahí porque son asuntos que no vamos a resolver acá, pero sí me llama la atención que a pesar de todas esas situaciones, el gobierno actual eso es muy bien evaluado. Los 4 años han sido bien evaluados y por supuesto que eso ayudó para que para el nuevo gobierno, para que la señora Laura Fernández pudiera llegar al gobierno. Pero ¿qué pasa con la violencia en las escuelas? ¿Qué pasa con la diversidad de género? ¿Qué pasa y las identidades? ¿Qué, qué pasa con las relaciones impropias? ¿Qué pasa con las mujeres que desean interrumpir su embarazo por razones de salud o de su vida, etcétera? Son preguntas que ahí están, son preguntas que no podemos responder así nomás. Y quiero acudir en ese momento a ese trasfondo teológico que ha servido como vehículo, como motivación para una serie de aspectos como los que estamos viendo, eh, y que también
ha contribuido a cierto tipo de política, de la cual todos estamos ya sabidos. Eh, el autoritarismo en América Latina se ha alimentado de la teología de la prosperidad. Esa es una tendencia teológica de cuño norteamericano que se resume a tres ideas básicas: lograr bienestar material, contar con salud y una vida emocionalmente estable. Han, estas iglesias neopentecostales han alcanzado una legitimación importante en nuestra sociedad, han alcanzado una extensión muy grande, no solo en América Latina, también en otros países de África y Asia, y se han concentrado en la defensa de la familia y de la vida. Tanto así que incluso los católicos se han sumado fácilmente a esta iniciativa neopentecostal, precisamente porque defienden la vida y porque defienden la familia. Eh, para quienes las profesan esta teología de la prosperidad, Dios quiere vida próspera para sus fieles. Y eso significa que sean ricos desde el punto de vista económico, saludables en el aspecto físico e individualmente felices. Porque es propio de un buen cristiano gozar de estos beneficios. Quien vive en el pecado, quien se rehúsa a buscar a Dios, por supuesto, se ve privado de la prosperidad. Vean que, de acuerdo con esto, ya podemos un poco adelantar quienes no están gozando de la prosperidad divina. La riqueza se convierte en un propósito cristiano al cual hay que aspirar, y quien no lo logra es por falta de fe. Las iglesias que profesan esta teología prescinden del el respaldo institucional, y la autoridad espiritual se reduce a la figura del pastor o pastora del templo, quien por supuesto goza de prosperidad. La ausencia de institucionalidad y de una mediación entre el sujeto y Dios han facilitado la expansión misionera de estas iglesias y apuntar a los estratos más desfavorecidos. Ha tornado porosa la frontera entre lo sagrado y lo profano, facilitando la inserción en la política como una meta deseable. Cita un autor costarricense: es una corriente que se ha integrado de manera exitosa a las nuevas políticas a las nuevas dinámicas socioeconómicas suscitadas por los procesos de secularización, globalización, desterritorialización, construcción de nuevas identidades y formas de pertenencia en el nivel comunitario, las cuales muchas veces van más allá de las instituciones religiosas y del Estado como de entidades que definen la identidad religiosa y cultural. No extraña que las zonas costeras de Costa Rica, históricamente las menos atendidas por los gobiernos, hayan sido un objetivo de la misión pentecostal, neopentecostal. Tampoco extraña que su atractivo sea una concepción de la fe y de la identidad cristiana entreveradas con la sociedad de consumo y con un modelo económico que justifica la proyección política. Para estas iglesias, los fieles son parte de una guerra espiritual, se encuentran ubicados en un escenario en el cual se enfrentan Dios y Satanás, y la fe individual hace la diferencia de qué lado está de la batalla, y con ella se delinea lo que se combate. El escenario se compone por quienes gozan del favor divino y los que lo adversan, quienes viven según Dios y quienes viven en el pecado. En Costa Rica, las iglesias neopentecostales han tenido un papel político importante. Esta teología de la prosperidad, eh, digamos que es el trasfondo ideológico de las iglesias neopentecostales, y por supuesto con esa ideología han hecho su inserción en la vida política, precisamente entendida como el escenario del combate espiritual. Es una inserción que se lleva a cabo estratégicamente a través de alianzas con otros partidos y hasta con los gobiernos de turno, como ya lo he indicado. Se establecen por un intercambio de favores, y la educación sexual y lo relativo a los confines de la vida son uno de ellos. Eh, los
La guerra espiritual cobra forma como dos facciones, uno a favor de la vida y la familia y del otro lado los que están a favor de los derechos sexuales y reproductivos. Uno de los movimientos más sonados, como ya lo dije, fue la movilización A mis hijos los educo yo, del año 2017. El proyecto el proyecto político de las iglesias neopentecostales ha asumido la pelea con los movimientos asociados con los derechos reproductivos y sexuales para detener el movimiento woke y la ideología de género. Y el dispositivo empleado es sencillo, apelando a la ley de Dios, la cual nunca se pone en duda. Se ha echado en mano de ideologemas muy exitosos, ser providas, y Profamilia, que han aglutinado a católicos y evangélicos. La lógica de estos lemas ya es clara para cualquiera, atributiva, binaria y jerárquica. La sexualidad es heteronormativa dentro de un esquema de familia tradicional y con una subordinación de la mujer al varón. Bien, voy a ir, digamos, cerrando ya para caer en los temas sobre salud pública. Leyendo, escribiendo, consultando, eh, me hice varias preguntas. Por ejemplo, si las políticas públicas efectivamente son ajenas a la salud pública o no. Por otra parte, la indiferencia de la ciudadanía, así como había gente que rechazó el programa de afectividad y sexualidad, es decir, mandaron cartas diciendo que no querían que sus hijos estuvieran en esas clases en secundaria. También hubo muchos que sí aceptaron esa formación y posiblemente muchos muchachos y muchachas vieron muy bien el programa, porque a ellos no se les reconoce. Por otra parte, eh, ha sido interesante, revisando un poco de la literatura sobre salud pública, ha sido interesante ver la evolución que ha tenido la disciplina, el campo de estudio, porque en la actualidad se ha acercado, pues, a través de los factores determinantes, se ha acercado a los estilos de vida de las personas. Es decir, la salud tiene una localización en los individuos, y los individuos siempre los encontramos en comunidades, en contextos. Por lo tanto, las vidas individuales tienen la tarea de mostrar las condiciones en las cuales los individuos se encuentran. En ese sentido, la salud pública es una categoría crítica. Eh, la idea de modos de vida buena o de estilos de vida saludable, que es una categoría que podríamos discutir de varias maneras, ha ido ganando más terreno, pero cualquiera podría pensar, bueno, se trata como de reunir una serie de condiciones y que los individuos se la jueguen solitos y hagan sus vidas como quieran. Digamos que eso es una manera más o menos que no está bien, que no es suficiente, es incompleta. Los modos de vida buena, como les decía, obligan a varias cosas. Una de ellas, la individualidad que muestra las condiciones en que viven los individuos. Entonces uno se puede preguntar si esas condiciones son las mejores para que puedan desarrollar estilos de vida sana. Y dos, la pluralidad. Es decir, no encontramos un solo tipo de estilo de vida, encontramos infinidad de estilos de vida. Entonces, las políticas públicas en materia de salud pública tienen que ser atentas a ese pluralismo. Otro elemento que quisiera señalar, y ya voy, perdón, se me fue eso, y ya quisiera ir cerrando la exposición, la idea de formas de vida ha sido un objeto de crítica, de análisis, fundamentalmente porque no se puede caer en una cierta caja negra inaccesible donde todas las formas de vida individuales ahí están, sino que las formas de vida, en tanto que reflejan ese esfuerzo individual, también reúnen requerimientos de la vida social. Es una tensión, hay que pensar en una conciliación, esto porque los neopentecostales pueden tener razón en algunos aspectos sobre sexualidad y afectividad,
pero no podemos aceptar que esa sea la única versión de las cosas. Hay otras versiones. Entonces, necesariamente tenemos que pensar que la salud pública tiene que ser atenta a eso. Hay una exigencia de procesos colectivos, por un lado, como también hay una exigencia de individual. Bien, muchísimas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Jimmy. Si quieres podemos cortar la grabación ya. Gracias por esta excelente charla.